Pues sí, la semana está ya planificada con las sesiones de entrenamiento, con los pertinentes días de descanso y de familia para las jugadoras y para el staff, pero claro, son dos partidos exigentes, complicados y la verdad es que la concentración y la mentalidad hasta ahora ha sido buena, seguro que esta semana lo sigue siendo. Sí, ellas pues ahora han conseguido una victoria importante en el derbi canario contra Tenerife, ya lo tuvieron muy cerca en la primera vuelta con prórrogas, pero sobre todo es un equipo con unas características muy marcadas y que tienen muy claro lo que juegan. Muy buena anotación, es el tercer mejor ataque de la competición, de los mejores equipos en rebote ofensivo y con jugadoras que lideran las estadísticas individuales. Pues creo que tenemos que estar muy pendientes de esos detalles. Bueno, pues la verdad es que estamos trabajando en mejorar sobre todo, y es algo también puntual de días, el acierto exterior va a ser importante contra Gran Canaria. Sus defensas alternativas, sus zonas nos van a obligar a abrir el campo. Nosotros pensamos que para atacar una zona siempre lo más importante es subir el ritmo del partido, defender más fuerte y poder correr. Pero una vez en estático no se nos escapa que el acierto en el tiro de tres va a ser vital y la movilidad de balón. Pues eso sería lo que deberíamos mejorar un poquito del último partido en Guernica y mantener las cosas que hicimos bien y nos llevaron a la victoria, por supuesto. Están en el proceso de que Laura Gil se reincorpore al equipo, va trabajando de momento de manera individual y vamos a ver cómo evoluciona del estado de su fractura nasal. El resto, pues algunas entre algodones, algunas con tratamientos, pero intentaremos estar al porcentaje más alto individual y colectivamente para este partido.